Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy estaremos poniendo cara a cara dos consolas que, si bien son del mismo fabricante, representaron a dos generaciones diferentes de videojuegos. Por un lado tenemos a la Xbox 360 Slim representando a la séptima generación y a la Xbox One X como representante de la actual y octava generación. Pasemos al diseño. Ambas consolas están construidas completamente en plástico, un plástico de color negro mate, con bordes redondeados para el caso de la Xbox 360 y bordes más angulares, es decir, un acabado más cuadrado en el caso de la Xbox One X. En cuanto a las rejillas de ventilación, podemos observar que la Xbox One posee agujeros circulares, mientras que la Xbox 360 posee rejillas en forma de canales. Además que esta última posee en su parte superior una serie de rejillas en donde se puede observar también el ventilador. Por otro lado, la Xbox One cuenta con un sistema de refrigeración más optimizado, una cámara de vapor, no se visualiza a primera vista un ventilador, sin embargo posee uno internamente. En cuanto al ruido, las dos consolas son bastante silenciosas, sin embargo hay un salto evolutivo en cuanto a la Xbox One X en este sentido, logrando prácticamente un nivel de ruido cero en pleno funcionamiento. Sin embargo, la Xbox 360 sí se nota el ruido del ventilador a una distancia moderada. Por otro lado, si en cuanto a dimensiones no varían mucho, hay un aspecto bastante significativo, y es que la Xbox 360 en todas sus variantes tiene una fuente de alimentación externa que es bastante grande, bastante notoria. A veces no sé qué hacer con ella en mi mueble, pero en el caso de la Xbox One han pulido este aspecto y, a pesar de ser unas dimensiones prácticamente similares, incluso menores, han logrado meter en la consola la fuente de poder. En la parte frontal, la diferencia más notoria es en cuanto al botón de encendido. En la 360 el botón de encendido es del tipo táctil y es una superficie más grande. Sin embargo, este tipo de botón presentó problemas a lo largo del tiempo, y es por ello que en la Xbox One X decidieron colocar, además de un botón más pequeño, también un botón del tipo mecánico o convencional. En lo que respecta a las conexiones, en la 360 tenemos 3 puertos USB en la parte trasera y 2 en la frontal, 2 puertos USB en el caso de la Xbox One en su parte trasera y 1 en la frontal, es decir, contamos con 2 puertos USB menos en la Xbox One que en la 360. Adicionalmente, la 360 posee un conector dedicado para la Kinect, cosa que no posee la Xbox One, y también cuenta con un puerto de audio-video. Otros detalles a considerar es la presencia de un HDMI de entrada en el caso de la Xbox One, lo cual nos permite conectar otro tipo de dispositivos a la misma consola y administrarlo desde ella, por ejemplo decodificadores o inclusive otras consolas. Pasando a los controles, de verdad que estamos ante dos de los mejores controles para gamers. Lo ha demostrado a lo largo de los años con el favoritismo que ha tenido el público hacia ellos. Sin embargo, existe una evolución evidente entre un control y otro. El control de la One es un control más ergonómico, debido a que posee botones superiores más grandes, sticks más precisos con un texturizado para lograr un mayor agarre, una parte trasera también con texturizado, favoreciendo a esta ergonomía. El control de la One cuenta con Bluetooth, lo cual lo hace compatible con una inmensa cantidad de dispositivos actuales, incluso con celulares. También cuenta con un jack 3.5 mm para la conexión de cualquier audífono, lo cual nos facilita la vida en momentos que queramos jugar y no molestar al lado. Y también posee un puerto de carga USB. Otro cambio es en la botonera. Los botones de atrás y de Start son sustituidos por los botones de vista y de menú en el caso del Xbox One. Los indicadores luminosos de los jugadores que están conectados a la consola en el caso de la Xbox One desaparecen, dejando solamente el logo de Xbox en color blanco encendido una vez que está emparejado con la consola. Pasemos a hablar de la ficha técnica de ambas consolas. 12 años
de diferencia se notan a nivel de hardware. En este caso la Xbox One X presenta una potencia bruta muy por encima de la Xbox 360. Comparándolos, tenemos 6 teraflops versus 0.24 teraflops de la Xbox 360. Yéndonos ya a lo más específico, tenemos un procesador de 8 núcleos, 16 nanómetros, 12 de RAM, la GPU de 6 teraflops, unidad Blu-ray, Wi-Fi Dual Band, entre otras especificaciones que dotan a la Xbox One X de una potencia muy superior, pudiendo ejecutar juegos en resoluciones por encima de los 1080p, llegando en muchos casos al 4K y acompañándolos de HDR y de 60 cuadros por segundo. Por otro lado, la 360 posee un hardware que a la altura de hoy es bastante obsoleto. Contamos con un procesador de 3 núcleos de 45 nanómetros en sus últimas versiones, 512 megas de memoria RAM, una GPU bastante más simple, una unidad de DVD doble capa, Wi-Fi solamente en la versión 2.4 y no es compatible ni con HDR ni con altas resoluciones por encima de los 1080p. En este caso la mayoría de los juegos se ejecuta por debajo de los 720p. Más allá de este apartado técnico, debemos considerar lo que es el envejecimiento de la consola. La Xbox 360 salió en el 2005 con un hardware bastante justo. Sin embargo, demostró que durante 10 años pudo ser capaz de mover de forma aceptable, de forma fluida, juegos AAA, incluso estando en paralelo juegos con la Xbox One entre el 2013 y 2015. Por otro lado, hablando de la Xbox One, hemos visto cómo, si bien no hubo un cambio significativo entre la original y la S, sí hubo un salto en cuanto a potencia de velocidad de frecuencia de procesador, unidad de la GPU y memoria RAM en esta última versión, en la One X, lo que se traduce en que la Xbox One original no tuvo una buena visión en cuanto a las tecnologías que vendrían a futuro, puesto que en el camino han tenido que ir sacando versiones para que se adapten a los HDR, que se adapten a los 4K y aprovechar todas estas nuevas tecnologías, a pesar de no tener demasiados años en el mercado. Pasemos ahora a la jugabilidad. En este caso debemos comparar primeramente aquellos juegos como el GTA V que salieron tanto para la 360 como para la Xbox One. En estos casos la velocidad del juego, es decir, los fotogramas y la resolución son las mayores diferencias. Sin embargo, en otro tipo de detalles como la ambientación, la cantidad de detalles en las calles o el número o los movimientos de los personajes, la gesticulación, no presentaron ninguna diferencia. Sin embargo, cuando pasamos a juegos ya que, a pesar de contar con un motor gráfico parecido, se generaron nuevas versiones. Por ejemplo, el Mortal Kombat, en el caso de la Xbox 360 tenemos el Mortal Kombat a secas o el Mortal Kombat 9, y en el caso de la Xbox One tenemos el Mortal Kombat 10 y 11. Vemos cómo sí se ha hecho o se ha sacado partido a esta potencia extra que traen estas consolas de última generación, pudiendo aprovechar una mayor resolución, una mayor tasa de cuadros por segundo, texturas más definidas, mejor renderizado de imágenes, efectos de sombra, entre otros. Pasemos a las conclusiones. Ambas consolas son altamente recomendables, son consolas que representan dignamente cada una de la generación, y no puedo optar a un ganador absoluto porque Xbox 360 lo hizo muy bien, envejeció muy bien, pero la Xbox One ofrece otro tipo de características, de prestaciones, y es destinada a un público un poco más exigente. Si es un usuario que tiene poco presupuesto, recordemos que esta consola se puede conseguir, la Xbox 360 se puede conseguir en torno a los $50 de segunda mano. Además de que posee este beneficio en aquellos que quieran realizar modificación de software para poder
jugar gratuitamente este amplio catálogo de juegos que posee para esos usuarios y usuarios que no son gráficamente muy exigentes. Les recomiendo con los ojos cerrados la Xbox 360. Sin embargo, para aquellos usuarios que están dispuestos a gastar un poco más, estamos hablando ya aquí de un rango de precios entre los 250 y 300 dólares. La Xbox One X es una consola altamente recomendable debido a que se adapta muy bien a los tiempos actuales, aprovechando todo tipo de tecnología de los televisores, de los monitores para gamers, tecnologías de pantallas con 120 Hz de frecuencia, HDR, Dolby Vision, 4K nativo para la gran mayoría de los juegos, entre otros. Espero que este video les haya sido de su agrado, que le den like en caso de que les guste, que no olviden suscribirse a nuestro canal y cualquier incertidumbre de estas dos consolas estaré respondiéndola en los comentarios. Me despido.